horror. Tienes una exposición, una presentación y eso te aterroriza. Es súper normal. Todos tenemos horror, terror, temor a hablar en público. Pero con este vídeo vas a ir más preparado, vas a evitar tener esos miedos. Te los voy a tumbar y te voy a dar 10 consejos súper prácticos para que hagas una exposición de 10. Además te voy a ir llevando a diferentes vídeos de mi canal en el cual esto va a suponer una súper masterclass para que esa exposición sea memorable. Así que, ¡vamos allá! Lo primero que necesito es hablarte sobre esto, sobre el mindset, sobre aquello que te dices del día de tu presentación, de tu exposición, de cómo te va a salir, de lo bien o mal que lo vas a hacer, de si van a notar tus nervios o si van a hacerte una pregunta incómoda. Todo eso se le llama nada más y nada menos que miedo. Miedo a un nivel muy bajito o a un nivel más alto cuando realmente nos da terror. Pánico. De hecho, en cuanto al tema de hablar en público, nos tendríamos que preguntar, y lo pregunto siempre a mis alumnos, aunque no sean de comunicación, ¿cuántas oportunidades han perdido por el miedo a exponerse, a hablar en público? Y en la mayoría de las veces, toda la clase o casi toda la clase levanta la mano. Así que necesito hablarte un poco sobre cómo funciona el miedo y que esto que te voy a explicar te pueda ayudar a desbancar esa emoción. Sentir miedo a hablar en público es súper normal. De hecho, está súper extendida. La gente tiene más miedo a hablar en público que a morir, que a las serpientes, que a que le atropelle un coche. La gente tiene auténtico pavor a hablar en público. ¿Y qué hacemos el ser humano por ese analfabetismo emocional? Que, por cierto, te dejo un vídeo donde hablo sobre eso, sobre esa gestión de las emociones y del miedo. Lo que ocurre es que nos han vendido y nos han enseñado que el miedo es malo y, por lo tanto, todo lo que nos dé miedo, lo que hacemos es huir. Huir o taparlo, ¿no? Bajo una alfombra, hacer como si eso no ha ocurrido. No, lo meto aquí debajo. Pero ese miedo y ese conflicto con esa situación la tienes igual. Entiendo que el miedo a hablar en público puede ser algo que digas, bueno, puedo vivir con ello. Y claro que puedes vivir con ello porque yo misma llevo años hablando en público y aún siento cierto nervio a la hora de hablar en público. Pero la cosa es que si no te pones a ello, si no te trabajas ese miedo a hablar en público, aunque te dé la sensación de que no condiciona tu vida, la está condicionando y mucho, porque por mucho que escondas ese miedo bajo la alfombra, lo tienes presente siempre que se da una situación en la que te pongan esa tesitura o en ese punto de exponerse. Así que eso es algo que hay que trabajar como todos los miedos. ¿Qué nos ocurre con el miedo? Que nos han dicho que no hay que sentirlo. De hecho, cuando hablamos de hablar en público, la gente te dice, ¿qué le dices? A ver, ahora mismo, esta exposición que tienes, probablemente te están diciendo, no te pongas nerviosa, no tengas miedo, no pasa nada. Si no hay que ponerse así, mira la gente cómo sale ante él. Y encima tú ves a gente subiendo a un escenario y haciéndolo súper bien y sintiéndolo súper cómodo. Y entonces tú dices, vale, ¿qué entiendes tú cuando la gente te dice no tienes que tener miedo? No seas tonto, es una tontería. No tienes, ¿no?, que ponerte nervioso. Pues que al final haces la regla de 3 hacia ti, de que claro, si a ti te da miedo hablar en público, si tú sientes esa opresión o somatizas de aquella manera cuando tienes que hablar en público, eso quiere decir que yo no soy bueno o no soy buena para hablar en público. Y eso es una mentira como una casa, porque la primera mentira es que claro que es normal tener miedo a hablar en público. Claro que es normal ponerse nervioso al hablar en público. El momento en que no tengas miedo y no tengas nervios a la hora de hablar en público, querrá decir que, 1, te importa un pimiento tu público, porque si quieres hacer bien las cosas tendrás un mínimo de nervios y de miedo, igual que cuando abres un negocio, igual que cuando presentas un trabajo, o 2, lo llevas haciendo tantas tropocientas veces que has aprendido a gestionar esos nervios. Sabes que vas a sentir nervios, te va viniendo ese pensamiento de mañana tengo esa exposición, a ver qué tal irá al grupo, a ver si me va bien. De vez en cuando no te saldrá tan bien y tendrás algún momento, ¿no?, de fracaso. Eso te hará plantearte cosas y ahí dependerá de tu forma de gestionar esa emoción. Si dirás no pasa nada y sabrás levantarte, o si decidirás que no estoy hecho para esto. Pero la idea es que es normal sentir miedo y que basta ya que te digan que no es normal. La cosa es que hablar en público hay que hacerlo con ese miedo, con esos nervios y planteándote todas esas preguntas de qué es lo peor que te puede pasar para prevenirlo. Así que primero esa parte de mindset, de miedo. Entonces, ¿cómo yo trabajo ese miedo?
pues trabajo ese miedo como deberíamos trabajar todas las preocupaciones y miedos que se nos presentan en la vida y como no solemos hacer por nuestro analfabetismo emocional. Si tengo miedo a algo, lo que tendría que hacer es dejar de preocuparme, dejarme de centrar en la mente y empezar a centrarme en las soluciones y en el cómo prevenir eso. Pasar de la preocupación a la ocupación. Si me da miedo hablar en público, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. Es que sois muy cachondos. Es que pretendéis hablar en público por primera, segunda, quinta o décima vez y hacerlo súper bien, sin poneros nerviosos, teniendo éxito, que la gente os aplauda y se levanta y os ovaciona y os tire rosas. Y eso es alucinante. Es el pensamiento más distorsionado del mundo. ¿A qué podéis plantearos que una persona que quiere aprender a tocar un instrumento, la primera vez que toque ese instrumento lo va a hacer fatal, que va a parecer que estén matando a un gallo y que mediante vaya haciendo horas y horas y clases, porque evidentemente ayudarte de un profesional te va a dar una seguridad y te va a dar con las teclas adecuadas para aprender a hacerlo bien, en este caso tocar un instrumento, cuantas más horas lleves, mejor tocarás ese instrumento? ¿Y a que vas a tocarlo mejor cuando lleves 3000 horas, 3 años tocando, que cuando lleves 3 meses, 300 horas? Pues el hablar en público, baby, lo siento, pero es igual. Aunque haya gente que la veas encima de un escenario haciéndolo genial y tú digas, oh, podría hacerlo igual, pensar en esa persona que está hablando ante un público y lo está haciendo genial y plantearte que tú podrías ser esa persona y hacerlo igual de bien, es como ver a una persona tocar un instrumento y tú, sin haber jamás ni visto de cerca aquel instrumento, sintieras que si lo tocaras y lo pusieras entre tus manos, sonaría igual de bien. Es un sesgo total. Así que, segunda, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Y aquí te diría, no seas masoca por ese analfabetismo emocional que tenemos. Las personas tenemos preocupaciones como, oh, ¿y si no llego a final de mes? Llevan así 2 años, pero no ahorran. Oh, ¿y si me echan del trabajo? Que están echando a mucha gente. Llevan así 1 año, pero tampoco buscan alternativas de trabajo ni se presentan a una entrevista. Oh, a lo mejor mi pareja me deja porque estoy un poco ausente, pero tampoco trabajan acciones para que tu pareja no te deje, sino que somos como masocas. Tenemos preocupaciones y nos gusta más cargar con ellas, pero no tomar acciones ante ellas. Así que en hablar en público nos pasa lo mismo. Nos han dicho que de aquí 2 meses tenemos que prepararnos esa presentación, esa exposición en la que tendrás que explicar tu trabajo, tu tesis, tu proyecto, lo que sea. 2 meses. Probablemente tengas hasta 6 meses o todo un curso. Pero es igual. Dime que 2 meses. Día 1 de abril. Y lo tienes que presentar el día 1 de junio. ¿Qué va a hacer el ser humano evolucionado, inteligente y sabio? Prepararlo cuando le queden, ¿qué? ¿5 días? ¿1 semana? ¿El día antes? Pues ese es nuestro problema, es uno de los principales problemas que tenemos con el hablar en público, que como sentimos que es algo que se tiene o no se tiene y que no se tiene que preparar, perdona, si tienes un compañero o compañera que lo hace súper bien, es porque tiene una facilidad de comunicación, ya sea porque tiene un estatus social en el grupo, ya sea porque siempre expone y le gusta mucho hablar, ya sea porque hace teatro o tiene experiencia. Por lo que sea, esa persona quizá desde bien jovencito le han ido dando palmaditas en la espalda y diciéndole qué bueno eres en esto, qué buena eres en eso, y esa persona ha ido adquiriendo seguridad. Y eso le ha ayudado a hablar ante un público casi de la misma manera que habla con su mejor amigo. Pero eso no quiere decir que no haya tenido anteriormente esa experiencia, sino que ha trabajado o ese miedo ya no lo ha tenido, como probablemente lo tienes tú, que probablemente no tienes miedo, solo quieres prepararte bien, pero puede ser que ese miedo, porque al final nos condiciona mucho a la hora de hacer bien una presentación, no lo tenga y por lo tanto sea más bueno presentando. Pero de verdad que si no utiliza los trucos que yo te voy a explicar ahora, podrá hacerlo muy bien, podrá no ponerse nervioso, podrá mostrar seguridad, pero no tiene por qué hacer una buena presentación. Así que una vez ya hemos pasado de la preocupación a la ocupación, me dirás, vale María, ¿y qué hago? Pues mira, el primer día que sabes que tienes que hacer una exposición y tú ya sientes ese, ¿no?, esa tensión, ya sea en el cuello, ya sea en el pecho, ya sea dolor de barriga, que me dan cagarrinas, pues me tengo que poner, en lugar de preocuparme y empezar a tener pensamientos catastróficos sobre ese día, y pensando en que te quieres meter en una cueva, o pensando que quieres que ese día te atropelle un tren para no tener que ir a la exposición y ojalá pudieras saltártela, lo que tienes que hacer es ese primer día que tú sabes que hacerte una exposición y empiezas ya a angustiarte, es coger una libreta
coger un papel en blanco, coger un bolígrafo y aterrizar todo el contenido del que quieres hablar. De momento te diría que no te preocupes demasiado en ordenar, organizar, en plantearte si será demasiado o poco, sino que voy a tomar esa libreta, voy a tomar ese papel en blanco y voy a empezar a escribir cosas, contenidos que creo que pueden ser interesantes para la exposición. ¿De qué voy a hablar? Solo ese mero hecho de aterrizar a ti te va a dejar tranquila. Cuando yo tengo una charla que me tengo que preparar de cero porque es a medida del cliente, siempre tengo esa angustia, ¿no? A ver, ¿de qué hablaré? ¿De qué hablaré? Tengo tropocientas cosas de qué hablar, pero ¿cómo voy a...? Y probablemente en lugar de, en cuanto me hacen la demanda y sé cuáles son los problemas o las necesidades que tiene el cliente, ponerme directamente una libreta y ponerme a aterrizar, a veces espero días a ocurrir eso. Y mientras espero esos días, lo que me está ocurriendo es que yo me estoy angustiando y que cada X tiempo, casi cada día o más de una vez al día, me va viniendo esa banderita de cling, acuérdate de esa conferencia que tienes que hacer, que no tienes nada, que la tienes a cero, y me angustio y me agobio. Y lo mejor que tendría que hacer es, en cuanto acabo de tener esa reunión con esa persona que me acaba de hablar de las necesidades que tiene y de qué quiere que hable un poco o qué soluciones quiere que le dé en mi conferencia o en mi formación, lo que tendría que hacer es aterrizar y empezar a apuntar qué contenido quiero hablar. Porque si yo ya empiezo a aterrizar ese contenido del que quiero hablar, aunque sea un esbozo, sin darle mucha profundidad, a mí lo que me ocurre es que ya me va dando seguridad, ya me va generando confianza y estoy de alguna manera gestionando esa ansiedad que me puede provocar esa exposición. Porque muchas veces nos provoca ansiedad la exposición porque es abstracta, porque no sabemos de qué vamos a hablar y porque la tienes a cero. Aunque tengas muy claro lo que vas a hablar, aunque dominas mucho el tema y el contenido, hasta que no lo aterrices no vas a sentirte tranquila o tranquilo. Así que lo primero que deberías hacer casi el primero o segundo día en el que sabes que tienes que hacer esa exposición, aunque queden aún 3 meses, coge una libreta, toma esa libreta y empieza a escribir ese contenido que crees que puede ser interesante para la exposición. Además, si haces esto te va a ocurrir más cosas en positivo, y es que como ya tienes claro un poco esos 4 o 5 temas que quieres trabajar, o 8, en cuanto vayan presentándose en tu día a día, ya sea porque estás leyendo un libro, ya sea porque acabas de leer un artículo, ya sea porque has visto una publicación o un vídeo en redes sociales, tú lo vas a relacionar con eso que tú quieres decir. Ay, mira, este vídeo que acabo de salir me va a ayudar para este contenido. Ay, mira, este parágrafo que tengo aquí en este libro me va a ayudar para esa parte del contenido de mi exposición. Y entonces esto te va a ser muy útil porque ya lo tendrás presente cuando aún quedan semanas para la exposición. Y por lo tanto, mucho más fácil de que tengas éxito. Ya no solo documentarte y demás, sino pensar en ejemplos, pensar en situaciones, pensar en anécdotas, una noticia que has escuchado o has leído, te puedes y la puedes relacionar con ese contenido de tu exposición. Si no tienes claro de qué vas a hablar, pues esa noticia a lo mejor te pasa desapercibida o no le das demasiadas vueltas. Bien, eso va a ocurrir, lo que te digo, en esa primera instancia en cuanto sabes que vas a hacer una exposición. Pero después esa exposición va a estar relacionada, pues lo que decimos, ¿no? Con un proyecto, con un trabajo que ya tendrás hecho y demás. Entonces lo que necesitamos es ya empezar a ordenar y organizar el contenido. Esta parte es una parte muy importante porque le puedes dar mucho juego y puedes hacer que sea un contenido y una exposición súper didáctica y memorable. Sobre este tema de organizar y hacerlo didáctico, tengo un post de Instagram que te voy a dejar también aquí debajo en un link porque es muy interesante. Al final la idea es que este truco lo que te va a ayudar es, uno, a hacer que tu exposición sea memorable porque la gente la va a recordar, y ahora te explico un poco. Y segundo, te va a ayudar a memorizarla a ti y a organizarte mejor tú. ¿De qué se trata? Sobre todo, tu exposición no puede ser un caos, no puede querer explicar muchas cosas, sino que es mejor que lo organices en un proceso, en un mapa mental, en un decálogo, en un caminito que va de tal a cual a pascual. Es decir, la idea es buscar formas didácticas de organizar tu contenido en 3 bloques, en 10 tips, en 5 pasos. Busca la fórmula que te ayude a ti a memorizar y a las personas a salir de esa exposición y acordarse de esos 6 puntos que le has dicho, de esos 3 bloques que tenían tal color, de ese proceso que se componía de 10 puntos. La idea es que lo hagas didáctico y memorístico para ti y para tu público.
Y relacionado con esto, a la hora de organizar, es importante que utilices recursos, como por ejemplo un PowerPoint. Yo no es que sea súper amante de los PowerPoints, utilizo mucho, pero sí que es verdad que si podemos ver la posibilidad de sustituirlo, pues lo podemos sustituir, como por ejemplo con una pizarra. Quizá en una exposición no sería el momento concreto, pero como formador, como profesor, plantéate si no es mejor escribir a la pizarra, porque muchos estudios avalan que el hecho de escribir al momento en la pizarra, y además que el hecho, hablando ya de formador, de profesor, de persona que quiere traspasar conocimiento, el hecho de que esas personas no sea, me pasas el PowerPoint o me hago foto, como me he encontrado yo muchas veces en universidades, ¿no? o con sobre todo con jóvenes, me hago una foto de cada diapositiva y ya está. El hecho de que obligues muchas veces al alumno o a la persona a apuntarse esos puntos porque tú simplemente lo estás haciendo en la pizarra, le va a ayudar también a esa persona a organizar el contenido, el hecho de haberlo escrito, el hecho de haberle puesto punto 1, punto 2, punto 3, el hecho de haber escrito esa frasecita que para ti era importante con lo que queríamos que nos quedáramos, y no poner una presentación con cada puntito, con esas 3 o 4 líneas que esa persona hace la foto y a veces ni te escucha porque no tiene que hacer ese esfuerzo. Así que eso por un lado, pero en exposiciones, presentación, PowerPoint, tengo un vídeo que habla única y exclusivamente, aquí te lo dejo, sobre 1, cómo hacer una exposición memorable, 2, cómo evitar el eclipse por PowerPoint. Sobre todo PowerPoint, Prezi, Canva, lo que sea, pero sobre todo, lo importante de la exposición eres tú. Esa persona va a tener tu proyecto, va a ver luego tu web, va a tener tu trabajo, tu tesis, la va a poder leer si quiere. Pero en este momento lo que estás haciendo en tu presentación y el por qué te hacen hacer una exposición es para que demuestres lo que tú eres, lo que tú vales, lo que tú conoces sobre el tema, la persona. Entonces, en este caso es muy importante que no se te coma la presentación. He visto exposiciones de autores incluso muy importantes y reconocidos casi esconderse ante su presentación, casi no darse la vuelta a mirar al público en ningún momento porque está mirando continuamente la presentación. Esto es horroroso. Esto que acaba de pasar, que me habéis escuchado peor, también va a ocurrir en una aula, en un teatro, aunque tengas un micrófono. El hecho de que no te vean, de que des la espalda, es muy importante. En estos vídeos que te he dejado aquí, también os hablo de cómo hacer esas presentaciones para que no te lleven ellas a ti, para que domines muy bien ese paso, así que ya sabes, ve siguiendo estos vídeos porque son una masterclass total para que tu exposición sea galáctica. 6. Una parte muy importante es cómo se empieza una exposición. Ya sabéis, muy importante de esa primera impresión, ese efecto halo, esa apariencia que tú vas a dar en esos primeros segundos de tu exposición. Van a decidir que el público diga, tengo ganas de escucharlo, o otro más. Así que es muy importante y prepárate muy bien ese inicio de la presentación. No me quiero enrollar para no hacer este vídeo muy largo porque tengo un vídeo en YouTube, en mi canal, o sea, ya te digo que esto casi puede ser una masterclass y te vas enganchando vídeo a vídeo, pero la idea es que hay un vídeo en el que hablo unos super trucos con maneras ya específicas de cómo empezar tu presentación. Te doy unos cuantos trucos que yo utilizo y que verás que utilizan todas las charlas TED y todos los buenos oradores, y solo poniendo en práctica uno de ellos y eligiendo uno de ellos, el que más case con tu exposición, ya vas a triunfar y vas a hacer que el público esté totalmente enganchado a lo que vas a explicar a continuación. Una vez ya tienes preparado el contenido, que te has planteado incluso ese inicio, de verdad tener muy en cuenta que los buenos oradores se preparan muy bien esa presentación. A veces yo acabo una charla y me dicen, ¡oh, qué bien te sale! ¡Qué bien te sale! No, qué bien te sale, no me sale, no me sale, no pongo un huevo, no. Ni las gallinas poniendo un huevo, no, también hay preparación, también hay que cobarlo. Pero la idea es, no. Ante una persona que te dice, es que parece un monólogo, es que has puesto ese chiste, es que has puesto esa anécdota. Esto sí ocurre y si se da así, es porque me lo he preparado, está guionizado. Ese chiste está ahí porque me interesa, porque me lo he pensado, porque me lo he planteado, o porque estaba en esa clase y un día me salió, estaba sembrada y luego me lo he llevado a esta charla o a esta formación. Pero nada de esto me levanto así y lo tengo. No, los mejores humoristas tienen buenos guionistas o son buenos guionistas, así que nada de pamplinadas, que lo improvisar, déjaselo a las personas que tienen el culo pelado de hacer miles y miles de horas en exposiciones.
tú lo que necesitas es prepararte y guionizarte esas cosas que vas a decir. Y yo te diría que como truco sería bueno, y además es una manera también de captar la atención, que hicieras partícipe al grupo. Y aquí te diría que te plantees si en tu caso es posible o crees que toca. Y hacer partícipe el grupo, ya no hablo de hacer una dinámica, que también si crees que es posible, es decir, si ves que puedes hacer una dinámica, algo que haga partícipe al grupo para demostrar algo de lo que tú vas a exponer o para explicar algo que tú quieres exponer, siempre no la meto porque ahí en calzador hay... No, la meto porque realmente va a explicar algo y la reflexión a la que les va a llevar me va a ir genial para que comprendan lo que voy a explicar o lo que estoy explicando. Pero no la meto en calzador, sino que la pongo si realmente es interesante. Entonces, dinámica, me puedo plantear eso, ¿no? Una dinámica, me puedo plantear una pregunta abierta, me puedo plantear que haga algún pequeño ejercicio que ellos puedan hacer individualmente o grupalmente. La idea es hacer partícipe al grupo. Hacer partícipe al grupo lo que hace es que de alguna manera se involucre en tu exposición, conecte directamente a tu exposición. Así que puedes quedarte en una pregunta lanzada al aire o puedes quedarte ya y arriesgarte un poco más, y ya te digo, ahí ya sería también, depende de tu experiencia, a hacer alguna pequeña dinámica o algún pequeño ejercicio que involucre al público en tu presentación. Si la haces bien, es triunfo asegurado. Una vez ya tengo todo eso, lo que hago es un guión. Un guión, ¿qué quiere decir? Un guión es un guión. Un guión es un esquema. Cuando yo hablo de guión, hablo de esquema. ¿Por qué? Porque es la manera de esquematizar de forma muy resumida. Haces un índice de todo el contenido que vas a hablar. Y eso es realmente lo que vas a llevar. No vas a llevar todo el texto porque no vas a estar leyendo la exposición, o al menos si lo harías cometerías un error. Tú no puedes tener 4 páginas, porque la exposición son 10 minutos, 4 páginas de exposición puestas al pie de la letra, a no ser que sea, no sé, un pregón, una bienvenida, que seas un político y quieras decir las cosas al pie de la letra. Pero de todos modos, si es así, lo que tendrías que hacer es leértelo 50.000 veces para que puedas ir levantando la mirada y ir leyendo, pero levantando la mirada, porque si no, no vas a conectar nada con tu público. Así que la idea sería que te hicieras un esquema de todo ese contenido, porque si tu exposición va a durar entre 10, 15, 20 o 40 minutos, no puedes estar leyendo todo, porque además cuando te pongas a leer se te va a emborronar todo, no vas a comprender y no. Esquema, superíndice, con palabras clave, con esa palabra o ese verbo que te cuesta, con ese concepto que es tan importante y que voy a decirla diferente, voy a utilizar ese tono o ese volumen o esa velocidad para hacerla importante, con esa frase, con ese autor que a veces me olvido del nombre. Eso es lo que va a utilizar, eso es lo que vas a utilizar, que es un esquema de tu presentación. Y eso es lo que vas a llevar, que yo te recomendaría que en lugar de ser un DIN A4, ¿por qué no te recomiendo un DIN A4? Porque un DIN A4, si estás nerviosa o nervioso, tiembla. Es inevitable. Y el primer minuto puede notarse que estés temblando y se mueva el papel. Entonces yo siempre recomiendo hacer la mitad de un DIN A4, porque esto es más llevable. Y si tu exposición es muy cortita, puedes hacer esto. Pero esto ya si tu exposición es muy cortita, tú tienes muy buena vista. Yo normalmente me llevo para formaciones y exposiciones una cosa así. Es bastante probable que si lo has preparado bien, que lo has practicado bien, si tienes preparada la exposición, que no le hagas ni caso. La acabes dejando o en el atril o en la mesa y no le hagas ni caso. Pero te va a dar seguridad. Si me quedo en blanco, si me olvido de algo, si quiero repasar si lo he dicho todo, voy a ello. ¿Vale? Pero me da esa seguridad y esa confianza, lo tengo ahí. Un guión, un esquema de tu presentación, muy cortito. 9, hablábamos de eso de quedarte en blanco. De verdad, antes de la exposición, bastantes días antes de la exposición, plantéate a qué tienes miedo en esa exposición. Sí, plantéate, porque a veces es como, no, sé positivo, no pienses en que te puede pasar algo malo, no. No puedes hacer algo importante sin plantearte los contras. No puedes empezar un negocio sin plantearte qué malo puede pasar. No puedes casarte sin plantearte si esa persona va a ser la adecuada. No puedes tomar una decisión importante en tu vida o hacer una acción importante en tu vida sin plantearte qué pasará si pasa algo malo o qué es lo peor que puede pasar. Esa sería la pregunta. Te la pones en un papel. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahí te pones en Murphy. Soy Murphy porque si algo puede salir peor, saldrá peor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar esas cosas a las que yo tengo miedo. ¿A qué puedo tener miedo? Quedarme en blanco. ¿A qué puedo tener miedo? A que me hagan tal pregunta. ¿Qué tal
pregunta. A que se me vea nervioso, que se me vea nervioso. Y voy apuntando todas esas cosas catastróficas que creo que me pueden pasar. ¿Y qué voy a hacer? Pues como ser humano evolucionado e inteligente, lo que voy a hacer es buscar un plan B por si me pasa. Porque como bien dice Murphy, y hay que hacerle caso, si algo malo puede pasar, pasará. Así que te vas poniendo. Me puedo quedar en blanco. Ah, por cierto, tengo un vídeo única y exclusivamente de qué hacer si te quedas en blanco. Interesantísimo, vete ahí, ¿eh? Luego ya te vas ahí, te lo dejo ahí, además te lo tienes aquí también, aquí debajo. Pero la idea es, ¿qué puede pasar si me quedo en blanco? ¿Qué hago? Pues si me quedo en blanco, tengo que tener en cuenta que tengo un guión, que puedo lanzar tal pregunta, que puedo preguntar, le preguntaré al público, a ver, ¿por dónde iba? Eso lo hacen grandes oradores, yo lo hago cada 2x3, ¿por qué? Porque me ocurre, es decir, ¿qué puedo hacer ante un me quedo en blanco? Y tengo esos 3 puntos y acciones que puedo tomar y a mí me van a generar una confianza por si me pasa. Y si lo que me pasa es que me hacen tal pregunta, vale, pues si te hacen tal pregunta, ¿cómo la vas a contestar? Es más, pregúntate qué 8, 5, 4 preguntas te puede hacer el profesor, los alumnos, el grupo, y plantéate cómo contestarlas. Y si no puedes contestarlas porque no las conoces, ¿cómo voy a responder? ¿Qué diré? Ostras, pues esto no te lo puedo responder. O si es demasiado complejo, puedo decir, esto sale todo bien explicado en mi proyecto, pero ahora es mejor que no me meta porque es bastante complejo. Es decir, ¿qué voy a responder? Otra cosa horrorosa que me puede pasar, que no funcione la presentación, el PowerPoint, el Canva, tan chulo que me he traído. ¡Oh! No funciona. ¿Qué haré si me ocurre eso? Pues a mí me ha ocurrido, y no 1, ni 2, ni 3 veces. Y lo que hago normalmente es llevarme el PowerPoint impreso en blanco y negro y en 4 diapositivas por página, por si eso me ocurre, al menos yo puedo hacer la exposición. Porque si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si no llevo ni un guión, si el PowerPoint no me lo conozco, si no me funciona el PowerPoint, ¿qué hago? ¿Me voy corriendo? ¿Huyo? Pues tengo que tirar adelante, porque me han contratado o porque es mi hora de hacer esa exposición. Así que plantéate qué es lo peor que puede pasar y qué posibilidades tienes si eso ocurre. Más cosas, quedarte con la boca seca, quedarte sin voz. Me ha pasado que te dé un ataque de tos. ¿Qué planes voy a llevar? Voy a ir siempre con una botella de agua, voy a llevar caramelitos que sé que me funcionan. Voy a hacer ejercicios de voz antes de ir, que esto os lo voy a explicar porque en el siguiente vídeo que tiene relación con este voy a explicaros en qué tener en cuenta y cómo prepararme para ese día, cuando ocurra ese día. ¿Qué voy a hacer y qué tengo que tener en cuenta? Pero de verdad, plantéate, ponte Murphy, qué es lo peor que puede pasar y qué plan B tengo para ello. Y por último, y no por eso menos importante, practica. Practica, sí, igual que si quisieras tocar una guitarra, igual que si estás entrenando en algún deporte, practica, 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 porque cuantos más toques des, cuanto más hagas ese ejercicio, cuanto más le des a la guitarra, mejor lo harás. No puedes pretender hablar en público con simplemente preparado el PowerPoint, hecho el esquema y no haberlo preparado ni una vez, ni practicado ni una vez y hacerlo por primera vez ante un público. Eso es casi un suicidio. ¿Cómo voy a practicar? La idea es practicar. Yo que te recomiendo, pues que te grabes, ya sea en audio o ya sea incluso mejor con tu móvil. Antes era muy difícil. Cuando hablaba de hablar en público con mis alumnos en años atrás, era muy difícil porque es que no tengo una cámara, es que todo eran excusas para grabarse, pero es que ahora todo móvil sirve para grabarse. Así que, ¿qué tienes que hacer? Grabarte 2, 3 veces y mirarte y observar aquello que no te gusta de tu lenguaje corporal, aquello que cometes, aquella muletilla, esa palabra que tanto repites y que ensucia tu exposición. Grábate, será maravilloso. Hacerlo ante un espejo puede ser una opción, pero yo si tengo que recomendarte algo, te diría grábate. Además, si te grabas, puedes pasar esa grabación en audio y puedes ponértela en momentos muertos o en momentos de espera o en momentos te pones unos auriculares o te lo pones en el coche y te vas repitiendo y es una manera de tanto escuchártelo que al final vas a hacerlo genial porque lo tienes súper aprendido y vas a ir con una confianza y una seguridad que vas a dejar a la gente. No hay secreto. Hay trabajo, hay preparación. ¿Cuántas horas me pueden preguntar? Algo me preguntan mucho. ¿Puedes llegar a necesitar para hacer una preparación como esta? Pues depende, ¿no? de cuánto conozcas el contenido. Pero digamos que cuando ya tienes claro el contenido, ya no hablando de esa documentación, porque ahí dependerá ya de tu experiencia, de tu conocimiento sobre el tema. No es lo mismo hablar de algo que no conoces a hablar de algo que domina. Entonces ahí sería muy relativo. Pero una vez ya tienes el contenido de lo que vas a hablar, para hacer el PowerPoint, 2 horas.
2 horas, aunque yo te diría, mira de ser eficiente, porque no es lo más importante. Si tienes pocas horas para preparártelo, ves más al grano. Palabra clave, no hace falta ni imagen, palabra clave, todo el rato el mismo fondo, palabra clave, tal, voy a hablar de esto, los 10 puntos, los 8 no sé qué, no te compliques, te lo dice una que se complica muchísimo, pero de verdad, al final no es lo más importante. Has currado un PowerPoint que has estado 5 horas, que si una gráfica de no sé qué, que si un mapa mental súper chulo, que si 2 horas para buscar esa tipografía. No te compliques la vida, la tipografía que sea legible. El vídeo para hacer un buen PowerPoint. Pero la idea es, para hacer un PowerPoint, 1 a 2 horas. Para hacer el esquema, media hora, 3/4. Para practicar, 2 horas más sería lo ideal, y esas 2 horas normalmente la gente se las come, pero hay que practicar. Si puedes practicar incluso ante gente, amigos, familiares, tu pareja, me da igual, tu perro, pero practica porque es importante. Y ahora sigue con los vídeos que te dejo aquí debajo y aquellos que te he ido nombrando y que seguramente has ido abriendo en esas pestañitas en tu navegador, porque vas a tener una masterclass y vas a tener una exposición de 10. De hecho, me gustaría leerte. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue la última? Explícame, ¿te sirve? ¿Te es útil lo que te digo? Y cómo no, ponme me gusta, comenta, suscríbete a mi canal, que eso siempre ayuda a que esto que os lo doy. Si os lo doy gratis, ¿por qué? Porque quiero que lo hagáis de lujo, porque tenéis el potencial, podéis hacerlo. ¡Adiós!